Buenas amigos, les saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es una alegría poder compartir una vez más sobre la palabra de Dios, estas reflexiones devocionales para nuestro vivir. Hoy quiero compartirles este tema y es así, el único que calma la tempestad. Vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 8, versículo 23, donde dice: Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En medio de la tempestad podemos ver cómo empiezan a surgir nuestros miedos. Así los apóstoles tuvieron gran miedo en esta gran tempestad, porque siempre cuando nuestra vida corre peligro, nuestro ser va a querer anhela tener una solución para escapar de ese problema que nos quiere hacer morir o ese problema que nos está angustiando. En este caso, la vida de los apóstoles, de los hombres que estaban con Jesús en la barca, peligraba aparentemente por el mar, pero el Señor estaba en medio de ellos durmiendo. Pareciera como si Jesús no le importara lo que estuviera sucediendo, pero de esta manera actúa Dios con sabiduría, con el fin de salvar a los suyos. Jesús, aunque aparentemente dormía, Él como el Dios todopoderoso, como el Dios único, el Señor manifestado en carne, Él sabía lo que hacía. Es una gran enseñanza ver cómo al clamar los apóstoles al Señor en medio de la tempestad, al despertarlo, empezó el Señor a hacer la solución a este problema. Cuando Jesús está en nuestra barca, podemos tener la solución a los problemas, porque así lo describe la palabra de Dios. El Señor, le dijeron los discípulos al Señor, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando usted clama al Señor en medio de la tempestad, de cualquier problema que usted tenga, el Señor se levanta y empieza a dar grande bonanza al conflicto, a la tempestad. Si usted se encuentra en aprietos, persiguen su vida para asesinarle, o está que pierde su hogar, o económicamente se ve como si usted fuera alguien que va a morir de hambre, no se preocupe. Cuando usted clama al Señor, Él se levanta y calma la tempestad y crea grande bonanza. Asimismo sufrieron los apóstoles durante su vida después de que el Señor fue crucificado y resucitó. En Hechos capítulo 5, versículo 17 al 19 nos los describe así: cómo los apóstoles fueron encarcelados por predicar a Jesucristo, pero el Señor, en medio de sus oraciones, porque yo no me quedaría callado al estar en una cárcel,
claramente oraría al Señor. El Señor los libertó de la cárcel. En Hechos 16, versículo 24 al 31, también nos describe cómo Pablo y Silas fueron encarcelados, pero ellos comenzaron a alabar a Dios y el Señor, con un gran temblor, abrió la cárcel y fueron libres de ese lugar. El carcelero que estaba allí se iba a matar, pero el Señor usó todo esto para salvar a ese carcelero y su familia. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida y estás en medio de una persecución, de una tempestad, de algo que te quiere matar, pero tienes a Jesús o aceptas a Jesús, Él se encarga de calmar el mar, de calmar los cielos, los rayos, de hacer que tu problema mengüe y se cree grande bonanza, o aún en medio del problema te dará gozo. Así Pablo vivía cuando estuvo en prisiones. El Señor le daba gozo en medio de sus prisiones. El Señor tiene la capacidad de dar gozo en medio de la tempestad. Y cuando Él llega, todo se vuelve bueno. Llega la gran bonanza. El Señor tiene la capacidad de ayudarte aun cuando crees que vas a morir. En el Salmos 56, versículo 4, describen cómo históricamente David era perseguido por su hijo Absalón. Tenía todo perdido, pero el Señor le dio la victoria. Y nos describe esta oración de David que dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No importa quién te persiga, espíritus, hombres, cualquier problema, en medio de la tempestad, Jesús lo puede calmar a grande bonanza. Por eso siempre mantengamos nuestra fe en Jesús y tendremos la solución, y Él llegará a tiempo. Él nunca llega tarde. Los apóstoles temían debido a las circunstancias, pero con el tiempo, en sus prisiones, porque muchos de ellos fueron perseguidos, la mayoría, por decir todos, fueron perseguidos, fueron encarcelados, pero el Señor les enseñó a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Tú puedes saber el valor de la fe. En medio de la prueba, tú sabrás que Él es real y que Él es el que se encarga de tu vida. Señor, ayúdanos a confiar en ti en medio de la tempestad, para que tu nombre se glorifique y tú te exaltes, para que tu palabra, Señor, sea exaltada y nosotros menguemos, que cuando clamemos podamos decir: no fueron mis fuerzas, fue Jesús que calmó la tempestad de mi vida.